¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que se llama Proyecto CAI a través de Radio UNDAP, radio de la Universidad de Avellaneda, donde los venimos acompañando durante el último semestre con todo lo que fue esta excursión de Independiente en el torneo Apertura. Evidentemente, la derrota ante Rosario Central en el día de ayer no solamente marcó el fin de este ciclo, de esta primera etapa, con Gustavo Quinteros a la cabeza, sino también el fin del semestre para Independiente. Un semestre que ha juntado más situaciones negativas que positivas. En lo positivo, por ahí quizás te puedes quedar un poco con el clásico ante Racing, un triunfo de local, donde un resultado que fue un poco bisagra para que Independiente después termine clasificando a los octavos de final, pero que no termina de redondear del todo lo que el hincha desea, lo que el hincha quiere, que es poder obtener un campeonato a nivel nacional nuevamente después de muchos años. Lo cierto es que ayer Rosario Central fue un rival superior a Independiente. En la previa pintaba ya complicado, pero durante los primeros 45 minutos hay que decir que Independiente le jugó de igual a igual a Rosario Central. El partido comenzó con muchas imprecisiones por parte de ambos equipos hasta que en una de esas jugadas entre Arias y el chileno Maxi Gutiérrez pudieron combinar, producir un desborde por la banda derecha y poder asistir con un muy buen pase a Gabriel Ábalos, goleador del campeonato, y poner a Independiente en ventaja. Cuando parecía ser que se finalizaban los primeros 45 minutos con el triunfo parcial del rojo, llega el empate de Di María en una jugada individual donde todos sabíamos que iba a enganchar hacia adentro. Aparentemente Valenzuela y Marcone no pueden llegar a cubrir y termina convirtiendo un verdadero golazo. El exjugador del Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester, entre otros, marcando la diferencia en este partido. Y son jugadores que te marcan la diferencia porque Di María, más allá de la edad, te marca diferencia en el fútbol argentino. Lamentablemente para Independiente ese gol termina resultando un mazazo en lo anímico muy grave, porque arrancó el segundo tiempo Independiente y no pudo encontrarle la vuelta al partido, no pudo generar situaciones de gol, no pudo generar juego asociado y lo termina pagando caro porque Rosario Central lastimaba mucho por el costado donde defendía Milton Valenzuela, que sorpresivamente se mete en el 11 titular, reemplazando a Facundo Zavala, quien no había estado presente ante San Lorenzo por acumulación de tarjetas amarillas. Y cuando en la semana parecía indicar que Zavala volvió a su puesto, Quintero sorprende, manteniendo a Valenzuela en la titularidad. Hoy con el diario del lunes te hace ver que Central los primeros 2 goles te lo hace por el sector de Valenzuela, que termina siendo un punto flojo de los de Independiente, no solamente en el partido de ayer, sino también en el campeonato. Porque Independiente recibió, mientras Valenzuela estaba en campo, varios goles por ese sector. Partido contra Talleres, partido contra Instituto en Córdoba también. Pero bueno, la realidad es que lamentablemente para el rojo, Rosario Central fue más equipo y terminó siendo determinante para el futuro de gran parte de estos jugadores y de Gustavo Quinteros. Porque ya con el resultado puesto, hay que ver cómo continúa el técnico, si tiene ganas de continuar. Yo particularmente creo en los procesos y creo que Gustavo Quinteros debería continuar al cargo de Independiente, seguramente con algunas modificaciones, con algunos refuerzos que le vaya a pedir a la comisión directiva. Y habrá que ir analizando de a poco qué va a pasar con los jugadores. Algunos que se irán, otros que se van a quedar. Porque este plantel de Independiente, evidentemente en la previa, ya podíamos notar que era un plantel corto en cuanto a calidad y cantidad de jugadores. Y si a eso le sumás las lesiones a lo largo del campeonato, terminan siendo factores determinantes para esta eliminación temprana de Independiente. Porque también te llegaron jugadores como el caso de Pusetto que nunca pudieron llegar a tener el nivel que quizás tuvieron en otros clubes, por lo cual Independiente lo fue a buscar, como es el caso de Pusetto en Huracán. Un jugador bastante resistido por el hincha y que luego Quinteros termina dando la razón porque en los últimos partidos ni siquiera era convocado. Otro caso es Luciano Cabral, con la 10 de Independiente. Jugador que seguramente se va a terminar yendo a mitad de año, ya sea Argentino Junior o Colo-Colo, posibles interesados. Entonces, como que hay muchas situaciones que han marcado este Independiente. Un plantel corto,
jugadores con bajo rendimiento, jugadores que se lesionaron bastante seguido. Tal es el caso de Montiel, quien era el jugador franquicia el año pasado cuando lo dirigía Bacari al equipo. Lamentablemente las lesiones a Montiel le han jugado una muy mala pasada en esta temporada. Y eso Independiente lo sintió. Le costó en lo futbolístico, le costó en el ataque. Y son muchos los factores que han marcado que Independiente hoy esté eliminado en octavos de final. Yo creo que el objetivo que tiene que tener el rojo es apuntar a la tabla anual, porque de hecho hoy Independiente está afuera de los equipos que clasifican a copas internacionales. Creo que el principal objetivo para el próximo semestre tiene que ser la Copa Argentina, donde se va a estar enfrentando a Unión en los primeros días de junio por los 16avos de final, y tiene que ser sumar puntos en la tabla anual. Independiente el año que viene tiene que jugar copas internacionales, como mínimo sudamericana, como mínimo. Por eso también es que es grave lo que ocurre en este semestre, porque Independiente solamente jugaba el campeonato. No había doble competencia. De hecho, por Copa Argentina terminó jugando solamente un partido, que es el que juega en cancha de Defensa y Justicia ante Atenas de Río Cuarto, un equipo que milita en el Federal A. Entonces, Independiente solamente tuvo como competencia oficial el torneo. Y aún así le costó clasificar entre los 8. Entonces, la historia de Independiente no coincide para nada con el presente del equipo. Hay muchísima diferencia entre la historia del club y el presente del club. Y creo que eso se da en muchos aspectos también. Porque hace instante mencionábamos a Luciano Cabral, que lleva la 10 de Independiente. La 10 de Independiente es una de las camisetas más pesadas del fútbol argentino, tan pesada como la 10 de Boca o la 10 de River, que la usaron Alonso y Maradona. La 10 de Independiente la usó Bocini, no la puede usar cualquier jugador. Pero no es por caerle a Cabral, sino es que en los últimos años, los 10 de Independiente dejaron pero mucho que desear. Tal es el caso de Gaibor, un ecuatoriano que seguramente alguno lo recordará todavía, sin pena ni gloria, más con pena que con gloria, en su paso por Independiente. Entonces son un montón de factores que lo que hay que ver y en los que hay que trabajar pensando en un equipo si quiere ser protagonista para el próximo semestre. Para mí el objetivo tiene que estar en la tabla anual y tiene que estar en la Copa Argentina. Pero para eso habrá que ver los jugadores que se van, los jugadores que se van a quedar y las posibles incorporaciones que pueda llegar a tener el equipo. Porque lo cierto es que si se te va lo Mónaco, tenés que ir a buscar un jugador de la misma jerarquía o de más jerarquía que lo Mónaco. Y por ahí quizás en este fútbol argentino hoy no lo tenés. Y así mismo puede llegar a pasar, como se viene especulando, con una posible salida de Millán, con una posible salida de Freire, ya lo mencionábamos a Cabral, una posible salida de Pusetto, de Fernández Cedrés, un volante que termina perdiendo todo tipo de consideración de Gustavo Quinteros porque no llegaba a consolidarse nunca entre un 11 titular al lado de Marcone. Jugó Millán durante los primeros partidos y luego, después del clásico ante Racing, se termina consolidando Mateo Pérez Cursi, que me parece que lo hizo de forma muy aceptable en los partidos que le tocó jugar, y creo que ese es el camino por el mediocampo. Pero bueno, hay un montón de factores para tener en cuenta, hay un montón de situaciones donde los dirigentes tendrán que poner el foco para ver qué es lo que pretenden con Independiente en un año de elecciones, en un año donde el hincha tiene la necesidad de la obtención de un título a nivel local, pero en este fútbol argentino que es tan complicado todos los fines de semana, donde te encontrás con nivel de fútbol bajo, con arbitrajes polémicos, como que creo que el objetivo tendría que ir por Copa Argentina y por la tabla anual. Pero bueno, Independiente tendrá tiempo para preparar el partido contra Unión de Santa Fe por Copa Argentina, un partido en el que ya se encuentra obligado por esta situación que está viviendo hoy por hoy, obligado a pasar. Unión ha clasificado a los cuartos del final del torneo, pero Independiente se ha quedado en el camino, lamentablemente para todos. Así que bueno, esperemos poder acompañarlo al rojo en lo que respecta en los próximos partidos, en el próximo campeonato. Como decimos siempre, el fútbol es una renovación constante de la ilusión y el hincha
eso lo lleva siempre muy, muy presente. Cada vez que va a comenzar un campeonato, la renovación de la ilusión. Veremos cómo se maneja todo en los próximos días. Estaremos atentos ante las posibles salidas, ante las posibles incorporaciones, porque la realidad también te marca que por ahora, con el campeonato todavía en su etapa final, hay algunos que otros nombres que empiezan a dar vuelta, pero nada en concreto, como es el caso de Juliano Galopo, volante de River, o Mainero, extremo de Platense. Pero habrá que ver qué es lo que sucede con el correr de los días. Puntos positivos para terminar resaltando lo que fue este semestre de Independiente, creo que es la presentación y la participación de juveniles, como el caso de Tucu Valdés y Felipe Tempone en el primer equipo. Y creo que también es muy importante la aparición de Maxi Gutiérrez, el jugador que pertenece a Huachipato y que tendrá que ver Independiente si hace uso de la opción de compra, al igual también que la del uruguayo Matías Zabaldo. Creo que Independiente tiene que apuntar a esos dos juveniles. Son jugadores que tienen un potencial para desarrollar, pero está claro que necesitan también de otros jugadores, principalmente en el mediocampo, como para poder potenciar a estos chicos. Veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas, en los próximos días, cuáles son las noticias, las novedades que respecta a Independiente y Gustavo Quinteros y su continuidad, en la cual, repito, creo que Quinteros tiene que continuar al cargo del primer equipo de Independiente y poder ajustar y poder armar lo que va a ser el Independiente después del Mundial, en la cual todos necesitamos que sea protagonista. Así que bueno, esto es todo por ahora, desde lo que es la participación de Proyecto CAI y el acompañamiento de Radio UNDAP, de la radio de la Universidad de Avellaneda, para acompañar al Rojo en lo que va a ser el próximo semestre. Le mando un abrazo grande y estamos hablando. Cansado de volver a intentar, de querer agradarles, marcar